Bueno, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir con el tema de la madera, que es el tema fundamental de la asignatura Estructuras uno. Lo vamos a ver el día de hoy a la madera como un material de construcción y de acabados. Bueno, antes de empezar, me gustaría primero entender qué es la madera. La madera, tradicionalmente la madera es un material que se ha ocupado desde hace mucho tiempo en la parte arquitectónica. Se ha asociado a conceptos tales como es el confort, bienestar, elegancia, nobleza, naturalidad. Y eso a partir de que, pues el mismo proceso desde la obtención y cuál es el origen del material hace que muchas, culturas lo puedan utilizar y lo puedan tener de una manera diferente con respecto a, por ejemplo, lo que tenemos en México. Existen una gran cantidad de personas que se dedican a construir en madera. Estados Unidos, Canadá son los principales constructores en madera. Ellos lo hacen debido al precio. Normalmente en Estados Unidos sale más barato construir en madera que construir en concreto. Por eso es que la opción es construcción en madera. Desde un tiempo muy antiguo, no, podemos darnos cuenta que las principales construcciones se daban en madera debido a que era más fácil obtener la madera. Por ejemplo, para la creación de cabañas o algunos tipis que con que tuviera algunos puntales y algún techo más sencillo se podría lograr. Después, con el tiempo, pues fueron apareciendo algún otro tipo de arquitectura un poco más avanzada, hasta por ejemplo, esta, este diseño del arquitecto Ken Gokuma, que es uno de los representantes más importantes de la arquitectura en madera. Tradicionalmente ha mostrado versiones, como lo podemos ver, más contemporáneas. Sin embargo, no deja de perder una esencia, una forma de construcción que permita principalmente que se aprecie la madera. Solo tiene un recubrimiento mínimo, únicamente le ha dado un tratamiento a la madera para que pueda tener un mayor tiempo de vida y se pueda darle solo un mantenimiento adecuado. No le da un acabado en color porque él prefiere que los colores de la madera sigan siendo los que prevalezcan en sus estructuras. Bueno, como elemento, vamos a darnos cuenta que la madera no solo se puede ocupar de madera de construcción, sino también se puede ocupar como elemento de revestimiento. Muchos en la arquitectura lo han ocupado principalmente en esa parte, en México, y no tanto en la parte de construcción. Los revestimientos de madera son fáciles de instalar y tienen múltiples opciones de acabados de acuerdo a las diferentes exigencias que esta puede implicar. Presenta ventajas que otros materiales sintéticos no pueden emular. Gracias a los avances tecnológicos, la madera se puede obtener de diferentes formatos de presentación y podemos tener otros incluso elementos más ligeros o sostenibles a partir incluso del desecho que podamos tener. Sin embargo, vamos a ver que sigue teniendo como limitantes la capacidad de ser combustible, es decir, que pueda prenderse fuego, aunque se pueda tratar y se le pueda dar acabados o barnizados o lacados que no permitan una fácil combustión, no deja de ser un material de ese tipo. Que aparte de eso, dependiendo del tipo de madera y del lugar donde se vaya a colocar, va a haber una sensibilidad a los agentes naturales. Y hablando de los agentes naturales, estamos hablando al agua, al sol y al viento, pero y también al hielo. No, sin embargo, la contractura que tiene la madera debido a los cambios climáticos no es tan agresiva como en algunos otros elementos. Vamos a darnos cuenta que es un material de baja densidad, pero que ofrece una gran resistencia. Eso genera que también se puede ocupar principalmente como un buen aislante. Vamos a ver la parte donde precisamente se puede colocar como aislante y genera y tiene una baja capacidad térmica, haciéndole excelente principalmente para los climas que puedan tener bastante calor o para bajas temperaturas para poder mantener el calor. Sin embargo, vamos a ver que el día de hoy lo que más está penando es la supervivencia de los bosques y de las selvas. En el siglo XIX hubo un gran descenso de las reservas madereras nobles, principalmente en zonas pobladas de Europa. Por lo tanto, la reina Isabel I implantó determinadas restricciones para preservar las reservas inglesas, los fresnos, los robles y las hayas, y aún así,
Muchos de los grandes bosques continúan reduciéndose hasta su desaparición. Eso es en Europa, que casi siempre ya existe una regulación marcada. Sin embargo, hay ejemplos de deforestaciones desmesuradas en América. Esto ha generado un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que lo ha convertido incluso a la madera en un material de contrabando. Actualmente, la mecanización del proceso de madera se consume 10 veces más rápido de lo que tarda en reponerse. Entonces, por eso es que se dice que por cada árbol que utilicemos deberíamos deforestar 10 árboles para poder equilibrar ese dato. Sin embargo, pues no lo hemos podido hacer. Existe, para poder controlar precisamente esta deforestación, existe la Organización para la Alimentación y la Agricultura, ha hecho un estudio para que precisamente se pueda ver cuándo tenemos de material maderero. Más o menos hace 8,000 millones, hace 8,000 años, la Tierra tenía más o menos 8,08 billones de hectáreas de bosques. Actualmente solo quedan 3,04, es decir, una reducción de alrededor del 65%. Estudios más recientes muestran que del Fondo Mundial de la Naturaleza que el crecimiento de la deforestación ha sido tan grande, mucho mayor en los últimos 5 que en los últimos 10. Para mantener este equilibrio y intentar reducir esta situación, el Consejo de Cuidado Forestal, por siglas en inglés FSC, es una organización global que lo que ha hecho es intentar promover lo que sería el manejo forestal responsable, por lo cual en 1996 varios países de abundantes fases forestales, incluidos México, se han ido progresando en el desarrollo de modelos de certificación en la industria, principalmente auspiciados por la FSC. Eso ha provocado que exista una reglamentación de la deforestación en México a partir del 2000, desde el 96, que permita únicamente la utilización de madera que pueda ser precisamente certificada. Bueno, la madera, a final de cuentas, tiene muchas ventajas. Es un material renovable y ecológico. Al ser de recurso forestal, se puede obtener de fuentes sostenibles. Ventaja para la construcción o para cualquier uso, no importando solo la construcción. Mejora en el cambio climático, por lo cual actúa como un purificador ambiental, disminuyendo el carbón en el ambiente. Es mucho mejor tener esto que otros elementos de construcción. Ahorro energético. Debido al tipo de consistencia que tiene la madera, se puede uno ahorrar en la forma de transformar la madera. La madera ya está hecha. Lo único que hay que hacer es darle un proceso de aserrado y de secado, pero en sí ya la podemos ocupar. Se reduce el impacto ambiental, entonces tenemos un bajo consumo energético. Aparte, se puede ocupar perfectamente como aislante, entonces eso hace que el material permita el ahorro no solo en esa parte, sino en algunas otras partes más. Es un material reciclable. Cuando la vida útil de la madera ya esté a punto de terminar, se puede volver a reciclar completamente, se puede recuperar. ¿Y eso cómo se recupera? Mediante los cambios de utilización, es decir, cambiándole de uso a la madera que se esté ocupando, o se puede ocupar vendiéndolo a otras marcas para que puedan hacer algún otro tipo de materiales. Hablando de la construcción, dicen que las ventajas de la madera están en dos aspectos: el aspecto constructivo y el aspecto de costos. Hablando del concepto de la parte constructiva, esas viviendas tienen poco peso, lo que se traduce en tener cimentaciones de bajo costo. Una ventaja al tener una vivienda hecha en madera, como se está viendo, es que las cargas que va a tener son mucho menores a una a una casa hecha de concreto armado. Entonces, eso permite precisamente que su cimentación sea más pobre y que no necesariamente se tenga que hacer tan pesada. Ese sistema tiene alta resistencia a los movimientos sísmicos debido a la elasticidad de la madera. Todos los movimientos, aunque puedan ser transferidos de una parte a otra, no generan rupturas como en el caso de otros elementos, como inclusive el acero, que tiende a deformarse. La madera tiene una elasticidad que le permite hacer eso. Sin embargo, vamos a ver que existen el versus, como que puede ser atacado por el fuego o por vientos muy grandes también.
Las cámaras térmicas del sistema constructivo de los muros proporcionan mayor capacidad de aislamiento térmico y acústico. Nos vamos a dar cuenta que inclusive si nosotros hacemos una cámara térmica, y hablando de una cámara térmica, significa que únicamente vamos a colocar el, el friso exterior y el friso interior, y dentro de esos dos dejar una cámara vacía o con algún material como puede ser una lana de vidrio, cualquiera de las dos se podría dejar, y este espacio que estamos dejando genera un excelente aislamiento térmico y acústico, mucho mejor hablando del aislamiento térmico que lo que sería colocar una pared de blocks. Las vetas y las texturas de la madera, aparte de eso, van a proporcionar una mayor belleza, calidez en el diseño. Sin embargo, dependiendo del uso o de la forma en que se quiera aplicar, por ejemplo, en Estados Unidos, la madera le dan un tratamiento para que se vea completamente prolija y uno no se esté dando cuenta que lo que tiene son muros de madera. Ventaja también es que la ligereza de la madera permite que su transportación sea fácil, entonces en cuestión de costos de movimiento y demás también se vuelve mucho más sencillo. El avance en la cuestión de madera es mucho más rápido que incluso en las otras, que tenemos que esperar un tiempo de fraguado o secado en los diferentes tipos de o partes que vamos a ir construyendo. En comparación, vamos a ver que con los sistemas tradicionales de construcción, el sistema base de los paneles de madera reduce un 15 o un 20% de costos, hablando de sistemas tradicionales de construcción, siempre y cuando sean paneles de madera que permitan el avance rápido en paredes y techos. La rapidez del sistema constructivo con madera permite abatir costos indirectos, como lo podemos ver en el transporte y también en la parte de climatización. La otra ventaja es que incluso para poner instalaciones, al tener una cámara interna, se pueden pasar perfectamente todas las instalaciones por esa parte sin la necesidad de perder tiempo en un ranurado o en la colocación precisamente de por fuera los elementos. El sistema constructivo que se propone permite y que vamos a permitir una construcción a bajo costo y además que se pueda adecuar a las condiciones bioclimáticas donde se ubique el proyecto. Bueno, la madera, aunque ya habíamos visto una idea general, es un tejido leñoso que forma parte del fuste, ramas y raíces de un árbol. Está formada por células alargadas, tubiformes, orientadas en su gran mayoría en dirección paralela al eje del tronco, con algunas en dirección radial a la circunferencia. Es lo que vamos a estar, eso es lo que sería la madera. La estructura, todas esas, si se dan cuenta, tienen la misma estructura, tienen su médula, tienen aparte una parte central y vamos a ver que al final tiene su corteza. Como lo habíamos visto en la clase pasada, no todas las maderas van a tener el mismo grueso ni el mismo tipo de corteza. Las maderas normalmente van a depender una sobre otra del tipo de madera, qué tan grande pueda ser la médula o qué tan delgada lo pueda hacer. Aquí estamos viendo en la imagen algunos tipos de madera donde podemos observar que en algunos casos, por ejemplo en esta, la médula es muy pequeña y la albura, que es la parte central, es mucho más grande. Y en esta, a diferencia, vemos una médula mucho más grande y una albura más pequeña. La madera, vamos a ver que principalmente en esta zona vamos a encontrar especies coníferas, como lo son el pino, que está formada mayoritariamente por un tipo de células alargadas, mientras que la madera de especies latifoidadas, que son las que van a tener presencia de hojas planas y anchas, como la parte de selva o calor, presenta una mayor diversidad de tipos de células especializadas, como las fibras, elementos de vasos y células parenqui- parenquimáticas, lo que hace diferentes a las maderas de las coníferas a las latifoideadas, tanto en estructura como en propiedades físicas y mecánicas. Vamos a ver estos dos tipos de madera, tanto la de coníferas como la de latifoideadas.
Hablan de las propiedades físicas. Bueno, la madera presenta propiedades físicas muy favorables en la construcción en comparación con otros materiales como son la baja densidad. Esto lo hace que un material sea más ligero, lo podemos ver con respecto a la diferencia de, por ejemplo, tener ladrillos, concreto, acero, y mientras que estos materiales son más porosos, ese es un material por el tipo de tejido que tiene que permite una mejor aislación térmica, eléctrica y acústica. Es adecuada principalmente para el confort de las construcciones y incluso su uso permite, como lo estamos viendo, un menor costo. No obstante, también presenta propiedades físicas limitantes. ¿Cuáles son? Son el hecho de tratarse de un material higroscópico, es decir, que es un tejido natural. Tiene como propiedad absorber y ceder humedad, es decir, vamos a ver que se puede hinchar o adelgazar la madera. Esto normalmente lo hace en forma de vapor y lo hace al medio ambiente. Sin embargo, hay maderas que lo hacen más y otras maderas que lo hacen menos. Dichas variaciones en su contenido de humedad van acompañadas de contracciones e hinchamientos de sus dimensiones. Al mismo tiempo de cambios dimensionales pueden provocar la deformación de la madera y una variación en su resistencia mecánica. La madera puede experimentar deformaciones cuando cambia de su contenido y de humedad. Y hablando de las propiedades físicas, pero ahora vamos a la parte mecánica, la madera posee una alta resistencia mecánica por por su reducido peso al compararse con otros materiales. Dicha resistencia mecánica se puede manifestar con diferentes capacidades según sea la dirección de carga y con respecto a lo que se conoce al hilo de la madera o beta de la madera. Nos vamos a dar cuenta que la madera tiene una beta, entonces vamos a hablar que se pueden poner cargas de manera paralela o perpendicular a la beta. Y eso cambia en demasía el tipo de utilización. Por ejemplo, la madera, su más alta resistencia a esfuerzos de tracción, es decir, de tensión, en dirección paralela a la fibra. Es decir, si la fibra está colocada de manera paralela a a la beta, ahí están las betas, están así. Si así está la madera, tiene una mayor resistencia a la tracción, es decir, al estiramiento o compresión. Y es más baja a los esfuerzos de tracción, pero en dirección perpendicular a la fibra. Es decir, que si yo lo intento hacer acá o acá, aquí sí va a sufrir la madera. ¿Por qué? Porque como las fibras están de manera perpendicular, se van a abrir. Por eso normalmente cuando colocamos mal la madera, por eso tendemos a cometer errores. Se debe de colocar de manera paralela para compresión y tensión y de manera perpendicular por el corte. Antes de usar la madera en construcción se debe ser clasificada en relación a su nivel de resistencia, por lo cual la resistencia de la madera se ve afectada por las variaciones también en el contenido de humedad. Hay maderas que con baja humedad se tienden a fallar y hay otras maderas que con exceso de humedad igual tienen un proceso de hundimiento mucho mayor. Por la presencia de nudos, rajaduras o desviaciones de la fibra, así como por la afectación de, por ejemplo, puede ser de hongos o de la pudrición misma, además de variaciones naturales que pueda tener el árbol, esta puede variar en densidad o en capacidad en algunas partes de la madera. Por eso es importante llevar un proceso adecuado para determinar cuáles son las cargas máximas que pueda soportar y así ocupar de manera adecuada la madera. Aquí estamos viendo un ejemplo de madera que se encuentra en una carga, se mantiene con dos cargas estáticas. Estos dos elementos están haciendo una carga directamente sobre un punto, mientras que como se encontró un nudo en la parte superior, existe un rajamiento. En el segundo ejemplo se ve un doblez natural y en el tercero que se está viendo completamente una falla, igual por los puntos que pueda tener la madera o las fallas naturales. Sin embargo, vamos a ver que la madera siempre es importante para poderla mejorar en cualquier tipo de situación, principalmente de humedad, hacerle un secado. La madera antes de usarse debe secarse a valores inferiores del 18% de humedad para lograr mejores ventajas. Esto reduce su peso, aumenta su resistencia mecánica, la hace más rígida y resistente, evita que se contraiga y deforme cuando se ponga en servicio. Debido a la humedad, no permite aumenta su resistencia al deterioro y mejora la adherencia de acabados y recubrimientos.
El proceso de secado puede llevarse, como se puede ver, al aire libre o bien en una estufa tipo horno, siendo preferido que sea por el segundo sistema, que es de un horno, para asegurar un bajo nivel de contenido de humedad y que se hayan aplicado los procesos de acondicionamiento. Para saber si una madera está seca, se debe utilizar un medidor de humedad para madera. Ahí se está viendo, se colocan dos electrodos sobre la madera y se le pasa una pequeña carga y se ve la diferencia de humedad entre los dos puntos. La separación entre ambos puntos máximo debe ser de 2 centímetros. La madera tiene un tiempo de vida, una durabilidad. Cuando la madera se mantiene en condiciones secas, cuando se utiliza la madera de duramen y cuando se aplican los diseños constructivos para mantener la madera bien ventilada, su durabilidad puede ser muy alta. No obstante, hay que considerar que existen especies de madera de muy alta durabilidad y de resistencia al deterioro, principalmente las maderas duras tropicales, mientras que algunas otras manifiestan una resistencia al deterioro mucho más limitada, como suelen ser las maderas de albura suave, que son las que vamos a tener más en esta región. Dicha durabilidad natural está también influida por las condiciones y exposición a la humedad. Por ejemplo, las mejores maderas para la humedad pueden ser el ciprés. El ciprés vive en contacto perfectamente con el agua, no tiene ningún problema. Lo único que sí se tiene que tener un proceso de lacado permanente. En casos donde se utiliza una madera de baja resistencia al deterioro en condiciones de alto riesgo, eh, y como más que todo, dependiendo del tipo de situación que vamos a ocupar, si vamos a hacer una cimentación también en madera o vamos a ocupar una cimentación en concreto, que sería la mejor opción, pues vamos a tener una exposición a la humedad siempre. Es preferente que la madera se someta a procesos de preservación, donde se le impregna un fungicida e insecticida. Esto normalmente se hace en todo lo que son en los postes de cableado eléctrico, en cableado eléctrico o cableado de telefonía, si checan son postes de madera, lo que se hace precisamente después del secado, se pasan unas cámaras donde se les pinta un fungicida e insecticida y se ponen otra vez a secar para que lo pueda absorber. Estos existen varios en México y se pueden aplicar por métodos de sin presión, es decir, con brocha o por inmersión, que es el que se más ocupa, o por el método de vacío, donde se ocupa un autoclave. El autoclave no es más que jóvenes que una máquina que genera vapor a altas temperaturas y lo que hacen es que dispersan este preservador fungicida y después de que eso lo ponen a secar y perfectamente ya queda preparada para cualquier utilización la madera. Hace rato nos decían que había que saber la clasificación de la madera. En forma general, vamos a clasificar la madera en dos tipos, de alta resistencia y baja resistencia. De acuerdo a la normativa existente NMXC 239 de 1985, la calificación y clasificación de la madera de pino para su uso estructural. ¿Cómo se va a colocar? Bueno, vamos a clasificarla por su estructura natural. Las maderas provienen directamente de los árboles y comercialmente son conocidas como madera maciza. Se puede generar en tableros o trozos sólidos. Si se trabaja en diversos modos, también se puede cortar de madera de forma longitudinal para poderle dar aspectos más naturales, rústicos o con nudos irregulares. Cuando es cortada de manera radial, se obtiene una textura y color más homogéneo. Se pueden identificar dos grandes grupos, lo que son la madera maciza y lo que es la madera maciza, que se conoce como blanda o conífera, y de las maderas, perdón, macizas existen las blandas o coníferas o las duras o también conocidas como nobles. Por sus medidas comerciales, esas son las que vamos a encontrar. Aquí están los nombres naturales de la madera y cuáles son las dimensiones de la madera cepillada y de la madera aserrada. En el primer caso, cuando dice aserrada, es que únicamente ha hecho el proceso de separación del tronco y secado. En el caso de cepillada es porque ya tiene un acabado ya final para que quede prolijo y quede completamente liso. La viga, que es el elemento más grande, tiene una dimensión normalmente de 4 por 8 pulgadas. 4 por 8 pulgadas, más o menos estaríamos hablando de unos 10 por 20 centímetros. Eso cuando está cerrada.
cepillada baja más o menos media pulgada en ambos elementos. El polín, que es un elemento estructural que se ocupa principalmente en columnas, tiene un valor nominal de 3,5 por 3,5 pulgadas o máximo de 4 por 4 pulgadas. Es decir, de una viga salen 2 polines. El tablón puede existir en varios niveles de ancho. Puede haber del grueso de 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros, 5 centímetros por 8 pulgadas de grueso, por 10 pulgadas de grueso o por hasta 12 pulgadas de grueso, es decir, 30 centímetros sería el ancho más grande que pueda tener la madera. La tabla es la mitad del tablón, es la mitad del tablón y de vez de que tenga 2 pulgadas de grueso, solo tiene una. Vamos a la viga, polín, tablón, tabla. El barrote es una medida igual de 2 por 4 pulgadas y que correspondería la división de una viga dividida entre 4 partes. Un barrote es una cuarta parte de la viga. Un polín es la mitad de la viga. La tabla es la mitad del tablón. ¿Ok? Y por último, la duela, que es un elemento mucho más delgado, que únicamente sirve como elemento de contrachapado, sería de 1 por 4 pulgadas, que representaría a 1/8 de cada viga o la mitad del barrote, o también conocido como regla. Todas las piezas tienen un largo comercial normalmente de 2,40 a 2,44. Solo en el caso de las vigas pueden tener muchos largos mayores, hasta de 6,10 metros o incluso mayores cuando se compra completamente todo el tronco para esto. No sé, jóvenes, si hasta acá existe alguna duda. A lo largo de la madera vamos a ir ocupando este tipo de gruesos para ir determinando precisamente cuáles van a ser los usos en diferentes tipos y en diferentes formas. Habíamos visto que la clasificación de las maderas macizas son en 2 tipos, las maderas blandas o también conocidas como madera de conífera. Ahí está. Crecen con frecuencias en zonas más frías del mundo, en países nórdicos o en países donde tengamos templado o frío, como en el caso. Son plantas en mayoría perennes, es decir, con hojas finas y con un crecimiento relativamente rápido. Se caracterizan por tonos claros y veteados. Normalmente tiende con el tiempo a un color amarillentoso. Es un material de construcción básico y se encuentra en diversos formatos, como lo podemos ver, por ejemplo, en la República Dominicana le conocen como el pino criollo, que es una especie de las forestales más preciadas y comercializadas a nivel nacional y con exportación. En caso de San Cristóbal pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver que existe el pino, que es el que más se ocupa, el abeto, o también conocido como pinabeto en esta zona, es el pino, el pinabeto o abeto. La diferencia entre una y otra creo que se puede ver, el pino tiene muchas más vetas, el pinabeto tiene menos vetas y es un poco más duro. Este es excelente principalmente para muebles y a nivel de construcción este es mucho más barato y más fácil de conseguir. Después viene el cedro con un color rojizo café. Vamos a ver que el tipo de veteado es mucho más intrincado, vemos las fibras mucho más unidas. Y por último el álamo, que es un material igual muy parecido al abeto, que permite condiciones muy parecidas al abeto. Esas son las maderas blandas. Las maderas duras o nobles son las que crecen normalmente en zonas tropicales o templadas bajas. Se encuentran especies tanto perennes como precarias y presentan en la mayor veces que las blandas son más costosas debido al lugar donde se obtienen y por su calidad. Tienen mayor resistencia, belleza, dureza y durabilidad. Las maderas nobles más duraderas crecen en zonas tropicales, como estamos viendo, y una de ellas es la caoba y el nogal. Aquí estamos viendo principalmente unas de ellas, estamos viendo el roble,
Estamos viendo el ciprés, o también conocido como haya. Estamos viendo el cerezo. Existen varios tipos de robles, hayas, cerezos y nogales, pero esas serían la clasificación más sencilla. Cerezo y el nogal. Cada una tiene una veta muy característica y un color muy establecido. También la vamos a clasificar según la normativa cuando se utiliza una composición estructural artificial. Y cuando hablamos por composición estructural artificial puede haber de varios tipos. Puede haber con madera maciza, madera contrachapada, laminada, aglomerada, fibra orientada o fibra de densidad media. Repito, ya vimos ahorita las naturales, que son maderas maderas macizas del tipo blanda y dura. Después viene el tablero de madera maciza, que ya es una conformación de esa madera, madera contrachapada, laminada, aglomerada, el tablero de fibras orientadas y el tablero de fibras de densidad media. Los tableros de madera maciza son tableros formados por madera natural, cortada en el aserradero, como lo vimos. Se utiliza tradicionalmente como elemento lineal en entablados. Suelen ser con una textura natural y con acabados generalmente transparentes para su protección. La madera contrachapada, también conocida como plywood, ahí está, o madera terciada, está compuesta por chapas finas de madera superpuestas de modo que las fibras formen un ángulo determinado. Están adheridas a presión y a calor y mediante resinas sintéticas o colaciones, es decir, mediante pegamentos. Suelen formarse por chapas impares para equilibrar su estructura y comportamiento, así disminuyendo sus posibilidades de deformación, es decir, hay de 2, hay de 3, 5, 7, 9, etc. chapas, es decir, capas de fibras. Se encuentran en diversos grosores y acabados, de acuerdo a la necesidad que se quiera para cada espacio, y se encuentran con tachapados barnizados, de revestimientos nobles, con armaduras metálicas, con tableros multiplex y con protección fungicida e insecticida. Ahí está. La madera laminada es producida con la misma técnica que los contrachapados, es decir, el mismo sistema anterior, pero las fibras son orientadas en la misma dirección. A diferencia del anterior, que se iban intercambiando las fibras para que fuera una de un lado y otra del otro, son maderas superpuestas en fibras. Esta se ocupan también elementos adhesivos sintéticos que forman una lámina continua, ejerciendo la acción a la fibra, darle una forma como si fuera madera maciza. Sin embargo, es una madera laminada, es decir, son láminas de madera unidas entre sí. Principalmente es muy ocupado actualmente en la parte de muebles. Se ocupa más ese tipo de fabricación en madera de muebles para bajar el costo y se puede ocupar con los desechos que se tiene de la madera. Después viene la madera aglomerada, se compone por partículas de madera blanda con fibras dispuestas paralelamente al plano de la plancha, sometidas bajo presión y elevadas temperaturas y adheridas por colas plásticas, es decir, mediante pegamentos plásticos. Estos tableros son de baja resistencia y mucho más económicos que los contrachapados. Normalmente su uso son en muebles de muy baja calidad. Lo pueden haber en algunos muebles, existen contrachapados de muchas mejores calidades y otras de muy baja calidad. Normalmente se ocupan con láminas, se revisten con láminas de madera o materiales sintéticos o plásticos, como lo puede ser la formaica, para que puedan imitar una especie natural o para puedan aumentar su resistencia. Por último, vienen las fibras orientadas o también conocidas como OBS. Es un derivado de los aglomerados, pero esa está compuesta por virutas orientadas y dispuestas de manera cruzada para que tenga mayor resistencia. Son prensadas y encoladas a muy alta temperatura. Y las otras maderas que se ocupan son las de MDF, conocidas por sus siglas, que significa fibras de densidad media, MDF, siglas en inglés, fibras de densidad media. Es un tipo de aglomerado de estructura homogénea y resistente
Es de un aspecto mucho más prolijo y existe de diversos colores y presentaciones. Se puede trabajar con mayor precisión, incluso hasta en el corte, y viene con mejoras en la resistencia contra la humedad y con el fuego. Ya se han dejado de ocupar en la construcción de muebles la madera aglomerada por empezarse a ocupar el MDF. Desventajas es que en el momento que entran en muchas de estas en contacto con la humedad, suelen expandirse y generar mucho más espacio. Existen otros que se conocen como los tableros especiales, que son maderas compuestas principalmente por un MDF, las cuales se pueden pasar por máquinas de control numérico o por máquinas de impresión 3D y que permite precisamente el corte en diferentes formas de curvas, paneles o entrelazadas de otras maneras. Esa es la ventaja de ese tipo de madera que ya se está ocupando en diferentes maneras. Incluso algunas de ellas ya se pueden combinar con algunos otros materiales sintéticos e inorgánicos, como lo puede ser el cemento, el yeso, el cartón o el cemento. Bueno, Sí, joven, se ve. les voy a subir este archivo. Es el archivo que nos va a servir como parte base de la materia. Estructuras en madera. Es una antología de varios archivos. Número 1 viene lo que es la parte que hemos ya visto de cuestiones generales. Ahorita les va a quedar una pequeña actividad sobre esta parte. Bueno, les va a quedar aparte de esto. Viene todo lo que serían la estructura de la madera, que son cada una de las partes, el tipo de familias que existen, tanto las de las coníferas y las latifoideadas, es decir, la madera blanda y dura, propiedades físicas, humedad, densidad, peso específico, ya bien establecidos, en qué grupos existen, cuál es la contracción o hinchamiento debido a la misma humedad, su dureza, hendibilidad, conductividad y dilatación térmica. Lo del mercado de maderas, cuáles son los tamaños que vamos a tener, cuáles son los tipos de protecciones que podemos tener bajo fungicida o insecticida, dependiendo de los dos, y los defectos de madera. Un poquito sobre las ventajas de la madera y sobre las desventajas. También la parte de lo que serían las normas de diseño, en este caso voy a hacer un hincapié. Las normas de diseño, existen varias normas de diseño y leyes. Número 1, existen las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras en madera. Y también existen, vamos a ver, a ver, voy a, no encontré ahorita el espacio exacto, pero les voy a mandar el enlace para que las puedan ustedes descargar de manera digital y sea gratis. Existen en total un catálogo diverso de por lo menos 15 normativas todas de madera, desde las que dicen la preservación y requisitos para la clasificación, vivienda de madera, madera para poderse aplicar en ensayos, madera industrializada, elementos de madera, cómo se puede preservar precisamente ya que se tenga la madera como elemento estructural, construcción en madera. Ahí está. Entonces les voy a mandar 2 o 3 enlaces de estas para que ustedes lo puedan descargar de manera directa. No es más que la normativa que ya existe. Yo ya tengo algunos de estas descargadas, les voy a mandar directamente para que las puedan tener. Ok. Bueno, jóvenes, ¿qué les va a quedar de tarea para la próxima clase? No sé cuándo tenemos la clase, creo que el jueves, ¿no? Me parece que el miércoles. Ah, miércoles, ok, miren. Bueno, jóvenes, les va a quedar de tarea hacer este un pequeño resumen. Aquí está ya la tarea. Van a hacer un control de lectura muy pequeño, un reporte de lectura de unas 2 hojas. Pueden hacerlo a mano o a computadora.
donde se dé una importancia principalmente a qué cosa, a los tipos de madera, cuáles son sus propiedades, cuáles son los tamaños, los defectos y las normas. Aquí estaría, esa es la tarea, un pequeño resumen de dónde a dónde, sería desde la página creo que es 2, donde empieza, desde la página 2 que dice precisamente condiciones generales, cuestiones generales, hasta la página número 20 que precisamente es normas de diseño. Aquí está. Eso fue todo lo que vimos el día de hoy. Entonces, ¿podría repetir otra vez qué páginas? De la Es de la página. 2 a la 20. Es el capítulo número 1, Abraham. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Capítulo número 1. No tiene índice, por eso no les puedo, como es una antología, no lo tengo con un índice. Capítulo 1, cuestiones generales, y termina en, precisamente, termina en, aquí está, página 20, termina en normas de diseño, ¿sale? Ya para que la próxima clase empecemos con la parte de diseño estructural, es decir, ya vamos a empezar con la parte de cálculos, vamos a ver qué resistencia tiene la madera, al corte, a la tracción y a la compresión. Y ya vamos a empezar directamente con los cálculos. ¿Y cuáles son sus propiedades para construcción? ¿Sale, chicos?